Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a verte. Mi nombre es Elena y te doy la bienvenida al canal de 8 Anillos de Yoga. También me vas a encontrar como Head. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de una de las películas más increíbles que he visto en mi vida y la vi cuando era una adolescente y hasta este momento siempre me ha impactado. Y si no has visto esta película, te recomiendo que veas esta película porque se viene la cuarta película y honestamente da igual si no has visto la segunda, tercera o la cuarta. La primera es la que realmente vale la pena ver. Recuerdo haber tenido esta sensación de haber terminado la película y decir, como que esta historia me suena. O tiene algo que bien quién sabe cómo, pero algo suena a que tiene cierto sentido. ¿Por qué estoy haciendo esta reseña? Hace unos meses estaba teniendo un retiro en línea y de hecho el maestro de meditación empezó a hablar sobre la película de Matrix y decía que comentaba que esta película se le conoce como la película del Dharma. Y en ese momento cuando lo escuché dije, ¡ay, tiene razón! Entonces me tomé la tarea y el sacrificio de volver a ver la película y sacar ciertos datos o algunas escenas interesantes de esta película que vale la pena poder entender a través de los términos dármicos o un poco de los conceptos budistas, porque esta película la reconocen como la película del Dharma. Hay otras películas que también tienen ciertos contextos budistas o dármicos. Uno de los más famosos es La Princesa Prometida o The Princess Bride. De hecho, hay un libro y este libro es del hijo de mi maestro de meditación. También vas a encontrar otras películas. Si quieres, puedes dejarme en los comentarios de qué películas consideras que son películas del Dharma y tal vez me dé la tarea de ver la película y sacar mis opiniones, o tú puedes dejar tus opiniones de por qué estas películas valen la pena reconocerlas como películas dármicas. Cuando volví a ver esta película, encontré más o menos unos 30 datos o escenas que considero que valen la pena reconocerlos como ciertos datos budistas. Entre algunas son mi opinión personal, por lo que en este video solamente voy a tocar ciertos puntos, no necesariamente todos, pero si te gusta este video, házmelo saber y tal vez expanda el resto de los datos en un segundo video. Si no has visto esta película, te recomiendo que la veas porque voy a hablar de muchos temas que tal vez van a ser spoilers para ti. Vale la pena que veas la película y en el caso de que te guste, pues al menos ya te vas a preparar para la cuarta película que se viene este mes. La primera escena habla sobre Matrix tiene, o estás encerrado o atrapado en la Matrix. Matrix, en este caso, estamos hablando del sistema y técnicamente estamos viviendo en otra realidad, en otro Matrix, y este es uno de los temas más esenciales en el budismo, y es de que tu realidad realmente no es la realidad, es una ilusión. Normalmente cuando escuchamos este tipo de frases nos confundimos totalmente creyendo que realmente estamos viviendo en una Matrix con todo el código. Realmente es una ilusión. ¿Cómo es posible? Si todo puedo tocar, entender, escuchar. Y no se trata necesariamente de una ilusión visual, sino una ilusión que nos está creando el sistema o la sociedad de cómo es la vida y cómo tienes que vivir tu vida. Y este es uno de los detalles más importantes en el budismo porque es este sistema que hace que nosotros vivamos en nuestro sufrimiento. Detalles importantes como la vida es injusta, es que tienes que hacer esto, nuestros padres nos dicen cómo tenemos que formar nuestros hijos, cómo nos tenemos que formar en la sociedad, y todos estos aspectos sociales, políticos, religiosos, lo que quieras llamar, nos están encerrando en lo que se crea como esta Matrix. Y es parte de lo que es la filosofía budista, de poder liberar nuestra mente de todos estos bloqueos o estos candados que nosotros nos hemos formado
Y en ciertos aspectos es realmente cierto. Lo que pasa es que nos gusta vivir nuestra vida tal y como es, tener todos los detalles que nos encanta, nuestro confort, nuestra televisión, nuestras cositas, etc. Por lo que nosotros mismos también nos gusta estar encadenados. Siguiente escena. Dentro de esta escena, esto es más como un easter egg o un detalle muy simbólico, y es de que el libro que abre Neo está en el capítulo de nihilismo. Nihilismo es una corriente filosófica que también explica que nuestra realidad es una ilusión, que en simples palabras la realidad o nuestra existencia es totalmente vacía. Aunque esta raíz filosófica se puede escuchar bastante pesimista o fatalista, es también el mismo aspecto que hablamos en la filosofía, que realmente tu vida no es lo que tú crees que es. Y cuando rompemos esa ilusión puede suceder que tal vez te deprimas, que tal vez suceda un efecto catártico, y por consiguiente a veces creemos que cuando llegamos a esa fase puede suceder cosas horribles en nuestra existencia, como la depresión y situaciones así, que a veces decimos tal vez no sería ideal tocar esa puerta. Dentro de esta escena está la frase "estoy viviendo o estoy soñando". Y de nuevo también vas a encontrar que vas a escuchar la frase que nuestra vida es un sueño. Y vas a encontrarlo en muchas películas, en muchas referencias, de que realmente no estamos viviendo nuestra vida tal y como es. Y en cierto sentido esto tiene razón, porque realmente estás viviendo tu vida en plenitud. Y también entender que los sueños y la realidad que vives después de los sueños, siempre va a haber un cambio existencial. Y este es un detalle, de hecho, muy importante dentro del budismo y sobre todo en la religión Bon, que es parte de una religión que se encuentra en la zona de Tíbet, y lo vas a encontrar también en zonas de Mongolia, en el que la religión Bon también tiene una práctica que se le conoce como yoga de los sueños. Si te das cuenta, cuando tú tienes tus sueños, realmente no tienes control de tus sueños. Suceden las cosas en tus sueños y cuando despiertas te das cuenta de, era un sueño, pero jamás estuviste consciente de la existencia de la realidad en el sueño. Hasta que tú despiertas te das cuenta, ok, era un sueño. En este sentido se refiere que realmente no tenemos control de los sueños, por lo tanto, ¿realmente tienes control de tu realidad? Este es uno de los juegos que se habla mucho sobre los sueños y la realidad, y cómo la realidad puede ser un sueño y cómo los sueños pueden ser también una realidad. Y de hecho dentro de la religión Bon, o el yoga de los sueños, que es una práctica que también lo puedes utilizar en meditación, se trata de poder controlar o accesar los sueños, porque se consideran los sueños como una puerta que podemos abrir inconscientemente a la conciencia. Hablaremos de eso en otro video. Morpheus le pregunta a Neo que si cree que hay un destino, y entonces Neo dice, no, yo creo que tengo control sobre mi vida. Y la pregunta del millón es, ¿realmente tienes control sobre tu vida? ¿Realmente tú crees que la experiencia que está sucediendo en este momento, en el que tal vez estás planeando tu vida en los siguientes 5 años, realmente van a suceder? Imagínate con COVID, todo el mundo esperaba, tenía una expectativa de que eso va a suceder en el 2021, 2022, y en este momento tal vez posiblemente dices, realmente no tengo idea, no hay ninguna expectativa de que va a suceder. Dentro de esta escena, Morpheus le dice, no pienses que lo eres, sino reconoce que ya lo eres. Es muy común dentro de nuestra mentalidad
generarnos este script, esta narrativa de que sabemos exactamente cómo somos o quiénes somos. Y la realidad es que no sucede así como es. Nosotros pensamos, oh, bueno, es que yo no soy capaz de escribir, yo no soy capaz de pintar, yo no soy capaz de ser tal o cambiar. Y entonces esta narrativa que tienes en tu mente realmente ya te está encadenando. Y la realidad es de que una vez que tú cambias esa perspectiva, puedes lograr cambiar cualquier cosa sobre ti. Y este es uno de los ejemplos claves en la meditación que aprendes, en que tú reconoces que tú mismo te esclavizas con los pensamientos o inclusive las experiencias que has tenido. Si has sido muy malo en fútbol, en las primeras veces, en los primeros partidos o prácticas, vas a decir, tal vez no soy muy bueno jugando fútbol. Pero si realmente reconoces, puedo ser mejor, y practicas y cambias, es muy posible que esa perspectiva, por supuesto, va a cambiar a través de la práctica. Y lo mismo sucede con la meditación. Se trata de retirar esas impurezas, esas perspectivas erróneas que tienes sobre ti e inclusive de la realidad, para poder generar una nueva realidad. Y por supuesto, en esta escena puedes ver a Neo que salta y que sucede cuando dice Free your mind, libera tu mente. Esta es clave. Esta escena me llama mucho la atención porque me recuerda mucho a lo que es la escena o la pintura de los 9 estados de iluminación o las 9 fases de Shamatha. Shamatha es una práctica de meditación budista, y de acuerdo a esta práctica, una vez que puedes pasar por las 9 fases de la meditación, tú ya puedes volar. Esto es lo que cuentan las historias. Entonces, realmente si puedes liberar tu mente, vas a poder ser capaz de crear muchas cosas. No necesariamente estoy hablando de un estado súper paranormal o una cosa de superpoderes, pero liberar tu mente te va a poder o te va a permitir poder alcanzar situaciones, inclusive escenas o realidades en el que tú realmente puedes describir exactamente lo que tú quieres o exactamente cómo son las cosas, tal y como son. Este es un tema muy importante que lo vamos a tomar más adelante dentro de este video. Dentro de esta escena, Cypher dice, ignorancia es bendición, no es una bendición. Ignorance is bliss. Tal vez hayas visto esto en otras personas, y esto va a ser muy común, por ejemplo, en infidelidades. Tal vez esta persona le tiene bastante claro que su pareja le está poniendo el cuerno, está siendo infiel, pero tú o la persona dice, prefiero mejor dejarlo, prefiero no saber porque me va a lastimar. Y hay muchos aspectos en esta vida en el que preferimos ser ignorantes porque no queremos afrontar la realidad o la verdad. Es muy posible también que escuchar esta frase hace las cosas más fáciles en tu vida, pero al mismo tiempo no te permite crecer, no te permite liberar todas estas creencias o inclusive liberarte del sufrimiento, aunque creas que no estés sufriendo. Este es un ejemplo súper claro, y este es de hecho uno de los detalles más importantes del budismo, porque es sabiduría lo que te permite cortar la ignorancia, es la sabiduría que te permite reconocer tal y como es la realidad para poder liberar tu mente. Sabiduría, ignorancia es básicamente uno de los efectos como del bien y el mal que vas a encontrar en budismo. Y de hecho esto es clave de nuestro sufrimiento. No reconocer que lo que nos hace sufrir es parte de lo que nos encadena. Puede suceder, por ejemplo, que digas, es que la vida es muy injusta, y
simplemente por creer eso es vivir también en una ignorancia, porque si reconoces o entiendes que la vida realmente no se trata de que las cosas son justas o injustas, o que tú simplemente estás creando esta realidad, esta ignorancia de que la vida funciona de esta manera, te permites mantenerte en este ciclo de ignorancia. Así que romper con esta matrix, este sistema, es importante a través de entender cómo el sistema funciona. En esta frase, aquí dice: The Matrix no te puede decir quién eres. Nadie en esta vida te puede decir quién eres. Simplemente tú puedes llegar a la raíz de tu realidad, de tu existencia, de tu propósito, de quién eres. Esto lo hacemos a través de meditación, de muchas prácticas, de leer, estudiar y al mismo tiempo contemplar y experimentar lo que estás viviendo a través de tus ojos. No es lo mismo la realidad, mi realidad, a que tu realidad. Si nos ponemos a comparar cierto objeto, una persona, vamos a tener diferentes conclusiones de las situaciones. Y esto es un ejemplo único y clave de que lo que tú ves no va a ser lo mismo a lo mío. Y es por eso que aun cuando estemos viviendo en nuestra Matrix, vamos a tener ciertas diferencias. No vemos lo mismo. Yo creo que todo el mundo ha pensado que esta es una de las frases más icónicas de Matrix, que es lo de la cuchara. No existe la cuchara. De nuevo estamos entrando una vez más al concepto de lo que es vacuidad. Pero la práctica de vacuidad no lo vamos a ver dentro de la cuchara, lo vamos a ver dentro de otra escena. Normalmente creemos que la realidad es de, esta pluma no existe y por lo tanto es una ilusión. Realmente vas a ver la práctica de vacuidad en otros aspectos. Pero de nuevo es importante reconocer que esta práctica de la cuchara es una de las escenas más importantes de la película. Este es el clímax de la película, esta es la escena más catártica de la película y es cuando Neo muere. Y si ves en las demás películas, pues imaginarás que realmente no muere, pero si terminas de ver la tercera película te vas a dar cuenta que realmente no sucede como una escena de iluminación en Neo en esta escena, porque puedes ver que ya empieza a ver todo a través de un código. Vacuidad. Este concepto es también conocido como suñata y este es uno de los elementos más importantes dentro del budismo. Si no puedes entender lo que es vacuidad, no vas a poder llegar a la iluminación. Es esencial. De hecho, también este es una de las herramientas claves para Tantra. No es el tantra yógico, no es el tantra de energías sexuales o las prácticas que haces de pareja, sino tantra es una de las prácticas en el que te permite llegar a la iluminación más rápido. Pero es esencial entender primero lo que es vacuidad. Si no entiendes vacuidad, no puedes practicar tantra. Y de hecho, tantra es una de las prácticas más complejas que realmente requieres de una habilidad y de un conocimiento superior para poder empezar a hacer prácticas tántricas. Debes de llegar al menos a hacer un título de Geshe, que es un maestro que prácticamente tiene una maestría de filosofía y de estudios budistas para que puedan empezar a hacer tantra. Esta es una de las prácticas más herméticas que vas a encontrar en el mundo. ¿Por qué considero esta escena como emptiness, vacuidad o suñata? Voy a seguir refiriendo
refiriéndome a la palabra de suñata, y es el hecho de que suñata no se trata de que vivimos en una ilusión. Las cosas existen, las puedes tocar, las puedes morder, las puedes oler, las puedes ver. Existen las cosas, no es una ilusión como un espejismo. Lo que sucede es de que suñata se trata de entender la dependencia inherente sobre las cosas. Es un concepto muy complicado y prácticamente es tratar de entender lo que es el resultado o la existencia de las cosas, por qué las cosas existen y qué cosas existen que realmente no tienen como cierto propósito. Por ejemplo, si quieres practicar suñata, tal como lo hacía el histórico Buda, los pasos que él recomendaba era de practicarlo meditando debajo de un árbol. Buda encontró su iluminación debajo de un árbol en el bosque. Él enseñó su filosofía en el bosque. Él vivió en el bosque y murió en el bosque. Él no se encontraba en una situación como es esta realidad, donde vivía en la ciudad, con los edificios y la gente, teniendo un trabajo, estar en medios sociales, etc. Aún inclusive en su propia época, realmente no vivía dentro de lo que era el sistema, la sociedad. Él vivía de una manera totalmente separada. Entonces vas a entender que, por ejemplo, la naturaleza y el planeta realmente no tienen una dependencia de existen porque tienen que existir por cierto uso o cierto propósito. Y nosotros empezamos a creer y a crear las cosas por cierto propósito que, aún teniendo cierto fundamento que puede ser de las mejores intenciones, las cosas pueden cambiar o se pueden tomar de otra manera, otro tinte o de otro propósito. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en redes sociales. Por lo que Matrix va a estar aquí hasta que tú decidas librarte. Y esto es parte de lo que explica esta película, de estás viviendo en un sistema, pero tú decides si lo alimentas o no. Y no se trata de liberarte, irte al monte, dejar a tu familia y a tus amigos, sino estar totalmente presente, consciente y saber lo que está sucediendo al 100% en tu realidad. Y esto es más o menos lo que quiero dar a entender sobre esta escena del código, porque es aquí cuando Neo se da cuenta que tiene el control de Matrix. Y aquí el único detalle es que él es el único, is the one, y es la persona que simplemente puede ser capaz de cambiar las cosas, pero no necesariamente significa que en esta realidad necesitamos esperar por el único, the one, para resolver las cosas en nuestra vida. Recuerda, es una película, pero estás viendo el proceso personal, espiritual de Neo y también el proceso de su realidad. Entonces, tal vez si terminaste esta película por primera vez, tal vez sentiste cierta idea de me gustó la película, pero hay algo más, hay algo más. Así que sigue buscando ese algo más, sigue buscando qué es lo que te llama la atención, esa pequeña semillita que quedó clavada en tu mente, porque vale la pena seguir investigando. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Antes de saber si te gustó este video, para mí este fue uno de los videos que más me ha encantado hacer, uno de los videos que más me ha emocionado hacer en el canal, y posiblemente voy a seguir hablando de otras películas que también vale la pena, que tienen ciertas enseñanzas y ciertas semillas dármicas. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Adiós.